Hoy continuamos el estudio de la teología en la tercera parte de la introducción a la teología, que es muy amplia, dijimos, no solamente la teología bíblica y también podríamos decir la teología exegética y la teología histórica. Podríamos decir que hay diferentes maneras de acercarnos a este tema. Pero la principal es la teología bíblica porque se basa en un libro revelado, ¿no?, por Dios para el ser humano, a fin de que éste pueda estar exactamente en el centro de su voluntad. Continuando con el tema, podemos decir que existe un sistema de doctrina, un sistema de temas, podríamos decir, de enseñanza que vamos a utilizar en esta teología, no solamente en teología 1, sino también en teología 2, 3, 4, 5. El primero es la doctrina de las Sagradas Escrituras. La doctrina de las Sagradas Escrituras, o sea, la palabra del Señor, la Biblia es la Sagrada Escritura. Y ahí, justamente a partir de esta próxima semana, profundizaremos sobre esta doctrina, qué es lo que enseña la palabra de Dios sobre diferentes temas y cuál es la fidelidad, la confiabilidad de esa palabra de Dios, cómo ha sido entregada hasta nosotros y de qué manera nosotros podemos, a través de ella, también tener una perspectiva más clara acerca de lo que Dios pide o Dios quiere para nosotros los seres humanos. Después trataremos la doctrina de Dios, ¿no?, todo lo que significa Dios, sus atributos, sus características, sus cualidades y de qué manera se relaciona Él con el ser humano. Enseguida hablaremos de la doctrina de los ángeles, ¿no? Los ángeles, empezando por los querubines, los serafines, los arcángeles y todos los ángeles que están en cooperación con Dios, y esto está revelado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿no? Al final también en la historia, en el libro de Apocalipsis, se habla de ángeles que están en comunicación o son instrumentos de Dios para relacionarse también con el ser humano. Hablaremos después de la doctrina del hombre, ¿no? También se le llama antropología, pero en este caso antropología bíblica, que es lo que Dios piensa acerca del ser humano, y eso está revelado en la Biblia. La doctrina del pecado, ¿no? De qué manera el pecado afectó tanto a Adán y Eva como a todos los seres humanos. Toda esta cuestión de la relación entre Dios y el hombre lo veremos en la doctrina del pecado. En la doctrina de Cristo, podríamos decir, es la solución al problema del pecado del hombre, ¿no? Y todo lo que hizo Cristo por nosotros lo veremos en este tema. Posteriormente trataremos la doctrina de la salvación, ¿no? Aunque está de alguna manera revelada en el Antiguo Testamento, pero más explícita, más específica, está en el Nuevo Testamento, ¿no? Desde Mateo hasta Apocalipsis. De qué manera el ser humano puede tener vida eterna, puede salvarse, de qué manera puede cubrir sus faltas, podríamos decir, y de esa manera estar como Dios quiere que estemos. La doctrina del Espíritu Santo es otro tema que trataremos más adelante. Todas las características del Espíritu Santo. Recordemos que desde Génesis capítulo 1 dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, la creación del mundo, del universo. Entonces, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis, el último capítulo que dice el Espíritu dice ven, ¿no? Y nosotros decimos también ven a la venida, a la segunda venida de Cristo. Entonces el Espíritu Santo está vigente. Todos los nombres que recibe en la Biblia, sus características, vamos a verlo. La doctrina de la Iglesia, no podemos, podríamos decir, abstraernos de este tema,
por el hecho de que Dios utiliza hombres de carne y hueso, utiliza a la iglesia para expresar de alguna manera lo que Él quiere que seamos, ¿no? Esto lo vemos reflejado principalmente en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero en realidad en todos los libros del Nuevo Testamento, ¿no? La doctrina de los acontecimientos postreros, eso lo vemos en el libro de Apocalipsis, ¿no? La revelación de los eventos futuros, aunque también hay en el Antiguo Testamento varios profetas que hablan de la segunda venida de Cristo y del milenio, de nuevos cielos, de nueva tierra y todo esto, ¿no? Que son temas que nosotros no podemos, podríamos decir, olvidar, sino que tienen que estar vigentes en nuestra comprensión de lo que Dios quiere para nosotros. Esta es entonces una introducción a la teología y seguiremos posteriormente tratando este tema. Dios los bendiga.